La tecnología nos lleva la música literalmente a nuestros oídos. Con cable o inalámbricos, algunos ofrecen sonido envolvente, incluso tienen cargadores portátiles. Los audífonos son parte de nuestra vida, los usamos en la calle, también en el metro, pero desconocemos los riesgos que podría implicar su uso. ¿Y sabía que el alto volumen de los audífonos te puede producir sordera? Había escuchado un poco sobre el tema. No, la verdad no tenía idea. Sí, la verdad lo he escuchado, pero la verdad no me preocupo mucho por eso. Sí, de hecho, cuando estaba en el colegio en biología nos enseñaron de los decibeles y al final más el volumen que uno tiene en el audífono, más el del exterior se suma y hace mucho daño. Ahora con la tecnología, los audífonos... Un estudio publicado por BMJ Global Health afirma que 1.350 millones de jóvenes estarían en riesgo de pérdida de audición en todo el mundo. Esto pone en tela de juicio qué tanto nos preocupamos por nuestra audición a futuro. Me gusta escuchar música bien fuerte. Y en el metro sobre todo, cuando hay mucha bulla, sí, lo subo. De repente con tanto ruido uno sube el volumen a tope. Sí, siempre. O sea, sí, cuando estoy en lugares que hay mucho ruido, mucha gente, sí. Sí, todo el tiempo. Siempre al máximo. Lo encuentro necesario, igual es un tema de distracción, para hacer también los viajes un poco más placenteros. Es una maña. La investigación califica como audición insegura el escuchar a niveles superiores a los 80 decibeles durante más de 40 horas en la semana. La audición insegura tiene tasas más altas entre adolescentes y adultos jóvenes. ¿Haces algo por evitar una posible sordera por el uso de audífonos? Ay, no sé. Quizás bajando, de repente regulo un poco el volumen. Y de repente sí, que a veces como que se hace molesto, pero como te digo, como en momentos en que estoy sola y sí, pues, lo regulo. Pero cuando estoy como con Marta personal, no. Máximo, sí. ¿Es buena para subirle al máximo a tope? Sí, me gusta. La música a todo volumen puede significar sobreexposición y provocar daños en el oído medio. Hay algunos celulares que ya advierten cuando se sobrepasa el límite saludable del volumen del dispositivo. En el celular que tengo no, pero sí hay unos que tenía y que sí lo dan el aviso. Me pone su celular está al máximo, precaución. Y de hecho mi pololo el otro día cachó y me hizo algo en el celular y como que me lo reguló, porque me retó, me dijo que estaba muy muy fuerte. Pero mi celular sí, pues me avisó. Cada vez lo necesitamos subir más porque también vamos escuchando menos, entonces debe ser por eso. Sí, la verdad hay que tener cuidado con eso, pero estoy como acostumbrado a la música fuerte, entonces me gusta. Con este estudio se abre el debate respecto a qué tan conscientes somos al escuchar música y cuánta protección nos ofrecen las empresas tecnológicas que venden audífonos que suenan a niveles inseguros. ¿Qué es un volumen moderado? ¿Cuáles conductas pueden perjudicar nuestra audición? Esas preguntas y más las responderá un especialista en el Buenos Días a Todos. Doctor, ahí veíamos en la nota distintos dispositivos que nos pueden afectar en la audición, sobre todo de los jóvenes, no solo los audífonos, sino que el propio celular, donde uno está escuchando audios constantemente y que además, como se escucha bajito, uno trata de subirlo al máximo porque el ruido exterior es muy alto y así, en suma y sigue cosas. Doctor, usted en la consulta, ¿está viendo mayor presencia de jóvenes que sienten que escuchan menos o un ruido o alguna anomalía en su audición? Sí, claro, este último tiempo uno está viendo que hay más personas jóvenes que consultan porque les molesta el ruido o están escuchando un poco menos o tienen la sensación de oído tapado. Y eso básicamente puede deberse a dos factores fundamentales. Primero es que el sonido, digamos, se debe escuchar a una cierta cantidad de decibeles. Si uno aumenta esos decibeles, eso va a producir con el tiempo un traumatismo acústico, que significa que esa célula que está escuchando, que son las células ciliadas de nuestro oído, se van deteriorando y por lo tanto van escuchando menos y uno se va poniendo un poquito más sordo. O sea, doctor, no es que yo pueda escuchar menos de un día para otro, sino que esto se acumula en el tiempo. Tenemos dos tipos de daño. El traumatismo intenso, que tú lo puedes sentir sobre los 85 decibeles, que son ruidos muy fuertes, que es como cuando pasa un tren o una discoteca, por ejemplo, o un concierto donde tú estás muy cerca de los parlantes, donde hay más de 100 decibeles. Ese ruido en un par de horas te puede provocar un pequeño deterioro auditivo. Doctor,
para llevarlo a la práctica, porque uno de decibeles no entiende mucho. Con estos ruidos sobre los 80, 100 decibeles, O sea, es cuando uno, si yo le hablo a usted a esta distancia, no te escucho nada. O sea, nosotros estamos hablando ahora más o menos a 40 decibeles. Ya. Ese es el ruido normal y ese que para nosotros tiene algún grado de O confort. sea, más del doble. Cuando uno aumenta sobre los 70 decibeles, ahí ya uno empieza con un pequeño deterioro auditivo o un traumatismo auditivo que puede provocar eso en el futuro, y con la repetición de estos ruidos puede implicar que la acumulación de este traumatismo lleve a la sordera o a una disminución de la audición, para ser más claro. Doctor, tenemos preguntas que nos llegan a través de WhatsApp para que vayamos haciendo este consultorio al aire, gratuito por lo demás, en el Buenos Días a Todos. ¿Cuál sería un volumen moderado para escuchar música? Lo ideal sería no pasar más allá de los 60 decibeles. ¿Cómo lo puedo calcular? Y eso es súper difícil calcular porque es un logaritmo que tiene que ver con la presión sonora. ¿Ya? Pero yo diría que hay cosas prácticas. Por ejemplo, si yo me pongo un audífono y yo tengo una persona al lado, no debería escuchar. Ya, No, perfecto. muchas veces uno se Algo sube... que pocas veces ocurre. Uno porque- se sube al ascensor Un y clásico. uno está escuchando que, digamos, una persona está escuchando cierta cantidad. Eso no debería Al menos pasar. Claro. Ojalá ocupar audífonos que bloqueen el sonido externo. ¿Por qué? Porque generalmente uno ocupa un audífono y ese tiene ruido externo y por lo tanto, ¿qué hace la persona? Lo pone más fuerte para poder escuchar. Y ahí empiezan a aumentar los decibeles, suben los 60, 70, 80 decibeles y está provocando constantemente un traumatismo también. Doctor, estamos hablando de los audífonos, pero ¿qué pasa cuando uno constantemente, ahora que se abre una temporada enorme de conciertos, fiestas en discoteca e incluso los propios autos, de que además se ha puesto muy de moda no escuchar música a un nivel donde uno, además de escuchar la música como sonido ambiente, puede lograr conversar, sino que lo ideal es que no logres conversar? O sea, una música muy ruidosa, muy fuerte. ¿Eso también daña? Sí, claro. La intensidad sobre los 100 decibeles, que son esta música muy estruendosa, con mucho ruido, va a provocar un deterioro, una alteración en el oído en un par de horas. Por lo tanto, mucha gente que ha ido, por ejemplo, a un concierto y ve que se termina el concierto y queda como con un pitito. Un pitito en el oído. Tinito o acúfeno, Sí. que se le puede llamar. Y eso es porque la célula ciliar se vio dañada, se vio, tocada, y alterada. Y eso puede durar un par de horas y pasar. Y para aquello, si yo voy a un concierto, ojalá en las próximas 24 horas yo haga un reposo auditivo, o sea, no escuchar música, no escuchar ruido fuerte, etcétera. Y eso puede ser 24 horas, 48 horas post el concierto. Doctor, ¿y eso acumulable en el tiempo? En general, ¿O me puedo recuperar de esa fase? cuando el daño es agudo y no es tan intenso, yo quedo con un pequeño ruido, si ustedes se dan cuenta, uno vuelve de la discoteca, por lo que me han contado, y uno después y a uno después se le pasa, uno descansa, al otro día en general no tiene el ruido. Si uno queda con el ruido, ahí ya puede ser el daño puede ser más permanente y ahí sería razonable consultar al otorrino, ir a verlo para que le tome... ¿Pero es recuperable o ese daño queda ahí permanente? No, en general es recuperable y uno, si consulta al otorrino, puede que le den algún tipo de medicamento para mejorar, digamos, aquello. Y se le puede tomar una audiometría, que es lo más importante, que es el gold estándar, donde uno ve si efectivamente ya hay un deterioro, ya hay un daño, o simplemente el ruido fue agudo, se pasó, bueno, y quedó todo en nada. Doctor, consulta médica en vivo, nos siguen llegando más preguntas a través de WhatsApp. Esta dice lo siguiente: a veces escucho música y me vibra el oído. ¿Es normal esto? En general no debería vibrar el oído. ¿Ya? O sea, la onda sonora pasa, digamos, y uno la escucha, pero cuando ya está vibrando el oído, uno entiende que ya el ruido es mayor. Lo otro importante, cuando yo me pongo un dispositivo en el oído, y es por eso que los otorrinos nunca recomendamos siempre no ocupar cotonito. ¿Ya? ¿En serio? Nunca ocupar limpiarse el cotonito. No, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno se debe limpiar el oído con el codo. O sea, con nada. No. O sea, no. No, porque si este es el conducto auditivo, yo pongo un cotonito, lo que coloque ahí, voy a llevar el poco cerumen que me queda alrededor, lo voy a llevar hacia el tímpano. Y en general voy a provocar un tapón de cerumen. Y además los muchos traumatismos que uno ve en consulta, porque se rompe el tímpano, que se mueve, que dañan los huesecitos, todo eso por un traumatismo, por un cuerpo extraño que está en el oído. ¿Cómo me limpio el oído? Mucho menos tapas Bic. El oído en general se limpia solo. El cerumen se va expulsando hacia afuera por un mecanismo natural y normal. Y cuando yo me pongo un audífono y lo ocupo, mucha gente lo ocupa todos los días y siempre, ¡Qué acosino! se va acumulando el cerumen que no se ve por fuera.
pero va acumulando y va produciendo también un tapón de cerumen. Y ese tapón de cerumen también puede provocar ruido, o sea, un tinito, un acúfeno, digamos, también puede provocar esta como vibración, y por lo tanto también sería interesante ahí que vayan a ver al especialista y poder limpiarlo. Y lo limpiamos nosotros. Generalmente la gente necesita limpiarse el oído una vez al año, una vez cada 2 años. Yo siempre les recomiendo a aquellos que producen tapones de cerumen ir al otorrino una vez al año cuando viene el periodo estival. Oye, o sea, doctor, cuando empiezan las piscinas. Porque si yo tengo que ahí cerumen, se tapa harto, ¿no? pero no es que se tape más. Cuando yo tengo cerumen durante el año que está duro y que está ahí muy sólido, no me tapa, pero me meto el primer piquero del año y me mete al agua, ¿cierto? Y eso se vuelve como una jalea. Y por lo tanto tapa el oído. Oye, doctor, qué importante lo que nos acaba de decir. A mí me golpeó de que no se debe limpiar los oídos con los cotonitos. Creo que además una súper recomendación para los papás con respecto a los niños, sobre todo claro, que se viene el verano, y cómo debiéramos tener esa limpieza. Y además sumado a que se está registrando a una gran cantidad de jóvenes que están yendo a distintos doctores, especialistas, diciendo que tienen alguna molestia o algo de sordera. Situación que antes de la alta presencia, audífonos, fiestas con música con el sonido muy alto, autos, ruidos en el transporte público y tanto más, no se estaba registrando. Pausa comercial y respondemos a todas estas dudas. No se vayan. Seguimos conversando con el doctor Roberto Arias, otorrino laringólogo de la clínica Indisa, doctor, sobre la salud de nuestro oído, sobre todo ahora que estamos utilizando tanto el celular, tanto el audífono, vamos hacia lugares donde la música está muy alta. Nos hizo una recomendación que al menos yo quedé bien congelado, helado, que es que no debemos usar el cotonito para limpiarnos el oído, básicamente. Y también en redes sociales promocionan mucho una especie de resorte. Sí, que claro, dicen que lo saca de mejor manera. Tampoco, no hay que ocupar ningún dispositivo cuando uno tiene la sensación, que es importante también entender que cuando yo me siento sordo, la probabilidad mayor es que tenga un tapón de cerumen. Ajá. No hay ningún tipo de enfermedad, no es porque esté quedando sordo, por lo tanto, cada vez que yo siento que estoy quedando sordo, lo lógico es preguntar al especialista para que me pueda revisar en forma adecuada los oídos, doctor, ya sea por un otoscopio o con el microscopio, no sé. Perdone lo que le voy a preguntar. No me rete tampoco, porque es un clásico porque viene de la mano también con la estética. El pato en la oreja, doctor. ¿Cómo lo voy a dejar ahí? ¿Cómo me lo limpio? No, pero es que lo que siempre yo les recomiendo a los pacientes, bueno, si yo tampoco es muy decoroso andar con los patitos ahí. No, con una toallita nomás, con lo que me alcanza acá, yo me limpio el oído, digamos, para andar presentable. Ya. Lo que yo les digo es que no se puede meter nada dentro del conducto auditivo, que es para lo que se ocupan los cotonitos. Y además que provocan un cierto placer así el rascarse el oído. Entonces la gente puede andar todos los días con el cotonito o con la llave del auto o con el lápiz Bic, con la tapa. Entonces, no. Eso no, porque además daña la piel se rompe con facilidad, y por lo tanto eso va a producir más prurito, o sea, más picazón, y yo me voy a volver a rascar y hacer un círculo vicioso. ¿Y eso es causa también de estar sometido a un constante ruido en nuestros oídos? No, eso no, digamos, no hay una relación directa entre el cotonito, digamos, pero sí, por ejemplo, si yo me ando hurgueteando el oído y me inflama el oído, voy a tener una sensación de oído tapado. Uh-huh. Si yo me provoco un tapón de cerumen porque me estaba limpiando y me dejo cerumen ahí, yo, si me siento un poco sordo, voy a aumentar también el volumen de la música. Claro. Y todo eso va a llevar a nuestro tema principal, digamos, que es el traumatismo que yo sufro por escuchar los dispositivos a volúmenes mayores de lo normal. O sea, sobre 70 decibeles. Como es, por ejemplo, no sé, pues si yo trabajo en una oficina donde hay mucha gente, donde todo el mundo está hablando, más o menos se habla como a 70 decibeles. Es como un efecto dominó finalmente cuando uno va avanzando en este tipo de enfermedad y que te baja la audición. Doctor, sé que vamos a revisar las redes sociales, pero también hay un clásico, medio secreto de la abuela, este cucurucho de diario, que uno se lo pone aquí para destaparse el oído, se enciende arriba, se prende fuego, digamos, y de repente... Yo creo que todos lo debemos admitir. Uno sentía que se te destapaba el oído. Claro, eso, el cucurucho está por escrito. Esa cuestión sí que ya no, eso sí que ya no. ¿Por qué uno cree que se mejora? No hay que conversarlo. Lo que pasa es que cuando pongo un cucurucho y yo le pongo, digamos, calor, lo que provoca es una presión negativa. Por lo tanto, si yo estoy con mucho dolor de oído y tengo presión en el oído porque tengo líquido, por ejemplo, en el oído, lo que hace ese cucurucho con la presión negativa es romper el oído. Uh-huh. Y se me va a pasar el dolor porque se me va a ir el líquido. Claro. Pero yo voy a dejar un daño muchísimo mayor en el oído. Por lo tanto, cucurucho
Ya. por ningún motivo. Derribamos mitos, que es importante. Eso sí que no. Doctor, revisemos preguntas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Consultorio en vivo, en directo y gratuito. Ahí tenemos a Jimena Activa. Nos dice, hola doctor, escuchar música pero en el equipo en casa, a un volumen muy alto, ¿también hace daño? Sí, claro. Lo que hay que entender es que el sonido puede ser emitido por la radio, por los audífonos, por el teléfono, por el aparato que sea. Si yo ocupo cualquiera de estos aparatos con decibeles sobre 70, 80 decibeles y más, yo me voy a estar provocando un traumatismo acústico. Ya. Y este va a ser acumulativo en el tiempo y por lo tanto el oído se va echando a perder con el tiempo porque nos va poniendo más viejo nomás. Sí. Lamentablemente eso pasa. No queda de otra. No queda de Porque otra. además, lo que ella nos decía ahí a través de Twitter, que no solamente el ruido del equipo de música, a eso súmale la aspiradora, Todo. a veces hasta la tele a la vez está encendida, o sea, si- es harto ruido. Si está la lavadora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner la música más fuerte. Más fuerte, claro. Entonces, ese deterioro natural que yo tengo con los años, a eso tienes que agregarle traumatismo acústico. Y es por eso que uno considera que con el tiempo vamos a tener más sordos que los que tuvimos hace, no sé, Claro. 10 años atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo que está pasando, que la gente más joven hoy día está consultando porque tiene una sensación de oído tapado o hay con pequeños deterioros de la audición, que generalmente se van deteriorando los sonidos, al principio los sonidos más agudos. Doctor, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Hashtag Buenos Días TVN. Ahí nos dice Lady Fabiolet. ¿Usar tapones para dormir hace mal? No, usar tapones para dormir no hace mal. Sin embargo, estamos en la misma lógica de ocupar dispositivos o ocupar algo en el oído que me puede acumular cerumen nomás. Pero eso se puede limpiar y por lo tanto ocupar un tapón para dormir, ¿no? Sobre todo hoy en día cuando uno de pronto nos falta el vecino que es bueno para meter Sí, para la huella. fiesta. Sí, no, se coloca tapón y eso no va a producir nada. Sin embargo, si ella siente que está quedando un poquito con la sensación de oído tapado, consultar y probablemente el otorrino la va a revisar y si está con tapones la va a limpiar. Que podría ser una limpieza. Eso es una limpieza, eso se hace en el momento, en la misma consulta de alguno de los colegas y lo va a dejar en forma perfecta. Consultorio en vivo, revisamos más preguntas que nos llegan ahora a través de WhatsApp. Tenemos la siguiente, doctor. ¿En cuántos años creen que podría verse los efectos de esta posible sordera masiva en los jóvenes? O sea, va a haber una disminución y una alteración de la audición con el tiempo. Nosotros ya estamos viendo efectos porque el que escuchen la música fuerte o más fuerte que antes no es de hoy día. Esto viene hace años. Hace rato. Y por lo tanto, por eso que ya estamos viendo mayor cantidad de pacientes más jóvenes que los que consultaban, no sé, hace 10 años atrás. Y esto ha ido increciendo y probablemente, no sé, pues en 20, 30 años más, en vez de tener en general hoy en Chile a los mayores de 65 años con una pérdida mayor de 45 decibeles, a uno les da audífonos. Claro. ¿Cierto? Probablemente en 20 años más vamos a tener muchas pacientes alrededor de los 50 años o 55 Que requieran el audífono que a lo mejor para escuchar mejor. que a lo mejor van a requerir audífonos porque además del envejecimiento del oído natural vamos a tener este traumatismo que fue 10, 15, 20 años. Oye, doctor, ¿y qué pasa con los niños? Eso Porque- solamente es teórico. Ah, claro. ¿Qué pasa con los niños? Porque a veces en familia está el papá y la mamá que quieren ver tele, pero el niño quiere ver YouTube o los videos más vinculados a lo infantil, entonces le pasan el celular o la tablet y le ponen los audífonos para que el niño, niña, la guaguita, solo ellos escuchen el contenido que está acá. Es malo. Es malo, claro. Es la misma lógica de todo. Si yo escucho, y sobre todo un niño, le voy acumulando el ruido con más tiempo. Desde muy pequeñito. Por ejemplo, hoy día los jóvenes o los adolescentes se pueden jugar, y no tan adolescentes, estos juegos en línea. Sí. ¿Cierto? Donde se ponen audífonos y se les llama y nunca contestan porque están a todo volumen. Y ese ruido a todo volumen implica un mayor daño porque probablemente están claramente a más de 80 decibeles. Y si están eufóricos, por ejemplo, pasa también si alguien está en una fiesta y toma un poco de alcohol, probablemente no va a sentir el dolor y la molestia en forma inmediata y también puede resistir mayor cantidad de sonidos, como pasa ponte tú en una discoteca, que te coloca al lado del parlante o muy cerca del parlante y puede estar ahí con un poquito de adormecimiento por el alcohol y tú vas a seguir sintiendo el ruido y ese dolor que podrías sentir antes lo vas a sentir después y eso te va a provocar también más daño. Oye, doctor, y el mismo efecto cuando uno de repente se junta ahí en la noche con amigos y a las 2 de la mañana, ya cuando están
tal vez todo un poquito más pasadito, la conversación pasa a ser un griterío. Claro, porque Uno pierde un poco la noción del sonido. El oído tiene una adaptación. Uno se va adaptando. Te das cuenta que tú entras a un lugar que es muy ruidoso, tú llegas, chuta, mucho ruido. Y después de un par de minutos, 30 minutos, tú ya no sentís esa molestia, porque el oído se adapta a ese sonido. Y probablemente, no sé si te has dado cuenta, pero la gente está en la fiesta y de a poquito empieza a aumentar los decibeles. Sí. ¿Cierto? Sienten que el ruido, que la música está muy baja. Muy baja. Y todos empiezan a gritar, están todos gritando y todos pasándola bien y empiezan a aumentar. Y eso también. Todo lo que implique aumentar la cantidad de ruido o decibeles con mayor cantidad de tiempo va a implicar un traumatismo acumulativo en el tiempo. Quiero ser muy claro que esto es acumulativo en el tiempo. No es que yo voy a ir a una discoteca, yo voy a ir a un concierto y voy a quedar sordo, ¿no? Probablemente cuando los conciertos son muy fuertes, yo estoy muy cerca de los parlantes y el ruido es sobre los 100 decibeles, yo puedo quedar con un tinnitus, que con un ruido porque digamos, lo dañó en forma importante. Claro. Y eso va a ser pasajero y probablemente va a quedar sin daño, pero si yo insisto y recurro Si se repite en eso, el tiempo, trae consecuencias. eso va a traer consecuencias. Y cuando uno, por ejemplo, toma el examen, que es la audiometría, uno ve que la audiometría no es normal para un paciente de esa edad. Claro. Y uno empieza a ver caídas en las frecuencias más agudas. Y eso sin duda está alertando en estos distintos estudios que son a nivel mundial, no es algo que esté pasando solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Doctor, consulta en vivo, tenemos más preguntas, esta vez por WhatsApp. Nos dice, ¿cuáles son las primeras señales de la sordera? Qué importantes son. Bueno, primero los pacientes empiezan a sentir que los demás hablan mal. Ya. Es un clásico. Viene un señor, no sé, 55, 60 años, edad media, y le dicen, oye, vengo porque, no sé, porque lo trajo la señora. ¿Ya? Ya que en el fondo siente que no la escucha. Ya que hay que repetirle las palabras. Y lo más, digamos, y lo fome de esto, y ahí uno tiene que poner atención, es que además la gente empieza a entender otras cosas. Claro. Se les van perdiendo algunas letras. No entienden claramente lo que se les está hablando, y por lo tanto ahí lo más razonable y lo lógico es hacerse la audiometría. Si hay una pérdida auditiva importante, audífono. Eso en general ocurre en los pacientes sobre los 65 años. En los pacientes más jóvenes van a sentir la sensación de oído tapado probablemente, ¿ya? O van a empezar siempre van a ir a poner la televisión, y si antes la escuchaban en 5 o 10, ahora la escuchan en 15, ¿cierto? Y van a empezar a molestar al hermano o a los papás, o no sé, o a la señora, porque empiezan a ponerlo cada vez más fuerte. Entonces el que escucha normal va a empezar a sentir esa molestia. Escucha la tele de la pieza de al lado. Claro. Entonces uno lo empieza a ver en el diario vivir, y además en lo personal empieza a percibir que está con una sensación como de oído tapado, como que no escucha bien, como que ya no entiende bien las palabras, etcétera. Señales que de inmediato uno tiene que acudir a un médico para ver qué es lo que está ocurriendo. Doctor, hay una pregunta que nos llega constantemente ya durante este espacio a través de nuestras redes sociales para que la podamos responder. Tenemos a Jacobi, que nos dice, ¿cómo se cura o reduce el tinnitus del oído? Hashtag Buenos Días TVN. El tinnitus es el pitito, ¿no? El pitito, sí, el acúfeno. Eso es una pregunta súper compleja de responder, porque el tinnitus es un ruido que produce el oído. Y ese tinnitus lo tienen tanto pacientes normoyentes, aquellos que tú le tomas una audiometría está normal, como aquellos que tienen un daño auditivo. Lo sabemos que lo produce unas células que están dentro del oído, que son las células ciliadas, que emiten este ruido. Habría que, siempre cuando hay un paciente con tinnitus hay que estudiarlo. Hay que ver, en la misma audiometría nosotros tomamos un examen para ver en qué frecuencia está el tinnitus, ¿ya? Y generalmente lo veo un equipo multidisciplinario. Muchas veces si el tinnitus es por una hipoacusia, no sé, repentina, que es la hipoacusia súbita que vemos nosotros, dejamos, por ejemplo, corticoides. Si este ruido es permanente y pasó hace mucho tiempo, tratamos o inyectamos corticoides. ¿Ya? Son posibilidades. Depende de lo que uno está sintiendo, ¿no? Porque hay unas enfermedades también que pueden provocar tinnitus asociadas a eso, asociadas como el síndrome de Meniere, por ejemplo, que se trata con otro tipo de tratamiento. Y además hoy día hay unos tratamientos que son un poquito más subjetivos, pero que han tenido bastante buenos efectos, en donde se le hace una terapia de sonido, que acá en Clínica Indisa tenemos una colega que lo ha desarrollado en forma importante, que es la Pia Mitchell, y en donde ella busca la frecuencia en donde el paciente está
está teniendo el pitito o el acúfeno y les colocan sonido. Ujú. Porque este pitido, doctor, uno lo siente habitual. Yo creo que todos hemos sido testigos, al menos lo hemos sentido, cuando de repente la tele está en un volumen alto y genera un impacto bien fuerte, uno lo baja y al rato después tiene este pitito. O cuando uno sale de un pub, de una discoteca, que es más bien temporal. Claro. ¿De eso debemos preocuparnos? Es que ¿O va a pasar? Eso generalmente pasa porque es un traumatismo leve, donde queda una pequeña lesión en las células que yo te digo, las células ciliadas, y que pasa al rato, pasa a las horas, y generalmente uno duerme y el otro día no tiene nada. Ujú. Lo ideal es no insistir en ese traumatismo, Claro. pero generalmente pasa. Pero como te digo, los pititos tienen causas diversas y por lo tanto tienen que ser estudiados en forma correcta con exámenes para tratar de ver cuál sería el origen del pitito y tratar la enfermedad. Doctor, las redes sociales lo están escuchando. Ve el link ahí que le hicimos. Damos de inmediato la pregunta que nos están haciendo con el hashtag Buenos Días TVN. Dice JMF Polo Juana, dice, ¿es cierto que si uno usa audífonos tipo cintillo es menos probable dañar el oído con la música fuerte? Hay una sensación de eso, ¿no? Que como no está tan adentro el audífono, como son los grandes Sí. que abarcan toda la oreja, digamos, el daño es menor. O sea, en general los audífonos que van en el conducto auditivo y que no bloquean el ruido externo están siempre sintiendo el ruido externo y por lo tanto van a tender a dejar la música más fuerte, por lo tanto va a hacer más daño. Los con cintillo que bloquean el ruido, y en general lo bloquean mejor que los que van insertos en el Sí. conducto, no es que hagan menos daño, lo que pasa es que uno lo pone más despacio. Ah, claro. ¿Ya? Y lo Porque va te aísla el exterior. porque uno tiene la sensación de que escucha bastante menos ruido, por lo tanto lo puede poner más despacio, por lo tanto va a provocar menos daño, porque esto es directamente proporcional al tiempo y al mayor volumen. Doctor, ¿qué pasa con las personas tal vez mayores que no tienen tanta afinidad con el audífono y dicen, no, o sea, a mí no me afecta, yo no uso audífono, yo escucho así? O de repente así, cuando uno escucha ahora los audios de WhatsApp que constantemente uno está recibiendo. ¿De todas maneras le puede afectar al oído? Eso es poco probable, porque salvo que uno tenga una conversación súper larga y a mucho volumen, y generalmente el audífono nunca está a un volumen tan importante cuando uno conversa. Ya. Y generalmente las conversaciones, no sé, pues si yo voy a sacar el teléfono en el metro, por ejemplo, Ujú. las conversaciones son muy cortas y por lo tanto eso no van a provocar ningún daño. Ya. O sea, ahí podríamos mantener al menos Claro. la calma para quienes no utilizan tanto los audífonos. Diferente la gente que trabaja en el call center, por ejemplo. Ah, bueno, es distinto. Que si hay mucho ruido en el sitio donde trabajan, ellos subir van a el- tener que subir el volumen y están todo el día con el audífono. Ujú. Y ese aumento de volumen habría que ver a cuánto lo tienen, pero también, de nuevo con lo mismo, si ese aumento de volumen es sobre 70 decibeles, 80 decibeles, y estoy todo el día, van a terminar provocándome un daño permanente. Ya ese doctor, le bajo el volumen al que habla aquí, pero ese es otro tema. Sigamos revisando consultas en vivo que tenemos a través de nuestras redes sociales. Tenemos con el hashtag Buenos Días TVN a Paulina, que nos dice, hola, mi mamá tiene 75 años y dice que tiene un pito en el oído. Ella es hipertensa, pero el médico le dijo que no era debido a la presión. ¿Qué podría ser? Ella nos manda saludos desde Viña del Mar. ¿Qué le decimos a Paulina? Bueno, ese es un tema diferente porque el ruido, habría que revisar la audiometría. Una paciente de 75 años tiene todo el derecho a tener un deterioro importante de la audición producto de los años. Ujú. ¿Ya? Y eso ¿Eso es normal? Eso generalmente es normal. O sea, el oído viene un poco predestinado, digamos, a estar cierto tiempo funcionando de forma adecuada. Ya. Y sobre los 50, 55 años ya empieza un pequeño deterioro si ha sido un oído como bien tratado, Ya. que es lo que estamos discutiendo hoy día. Y por lo tanto, en general, los ruidos no son debido a la presión arterial, así que yo estoy absolutamente de acuerdo con aquello. Pero habría que revisar cuál es su audiometría. Ujú. Y ahí ver qué podemos hacer, porque existen, por ejemplo, los pacientes que escuchan muy mal y que están con pitito, hay audífonos que se colocan y bloquean el tinnitus, porque el tinnitus uno lo puede sentir, se siente mucho más en la noche, no porque sea mayor, sino porque hay mayor cantidad de silencio. Claro. ¿De acuerdo? Y a veces se hace bastante, es muy desagradable para los pacientes tener este ruido. No te permite dormir. Fácil. No, pues, entonces hay audífonos que bloquean ese tinnitus, que son enmascaradores de tinnitus. Entonces sería bueno que consulte al otorrino y ver, digamos, cuál sería, en el caso de ella en particular, cómo poder solucionar este tema del tinnitus. Ya sea con terapia, con terapias más formales,
con terapias estas que yo te digo, con los tecnólogos que buscan dónde está la frecuencia y tratar de ponerle un sonido, de mejorarlo en ese aspecto. Doctor, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Revisamos la siguiente. Nos dice Ceci: me duelen los oídos con el viento y siento unos bombos sonando constante. ¿Tendré que ir a un otorrino? Tengo muy buena audición y no soy de usar audífonos. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Pero habría que revisar los oídos. Ya. Porque yo creo que tengo buena audición. Yo también creo que soy buen cantante y no lo soy. Ya, perfecto. Eso es importante siempre objetivar lo que uno cree. Sí. Y además que si le molestan, digamos, le están molestando los oídos con el viento, habría que revisarlo si tendrá algún tipo de patología. Existen un montón de patologías en el oído que la única forma de saberlo es revisándoselo en forma adecuada, un otorrino en su consulta con un microscopio. Porque a veces ni siquiera con el otoscopio uno logra distinguir claramente a todos los pacientes. Lo lleva al microscopio y uno revisa que esté todo bien. Y enseguida el examen de rigor, que es la audiometría. Y de acuerdo a eso uno va tomando las diferentes determinaciones. Mire, qué bueno lo que usted dijo. Uno cree tener buena audición a veces, pero no es tan así. Para eso tiene que acudir a un doctor, a un otorrino, como teníamos acá, al doctor Roberto Arias de Clínica Indisa. Doctor, extraordinario. Consulta en vivo ahí con muchas preguntas gracias. respondidas por parte de ustedes que nos hicieron a través de las redes sociales. Vamos a estar atentos a qué es lo que sucede. Muchos jóvenes están acudiendo antes a las consultas de los médicos porque están teniendo algunas molestias en la audición. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.